Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Roberto Alejos Podcast. Así se llama, presidente. Hoy como invitado especial no vamos a introducir mucho el tema porque si no vamos a perder el tiempo y la oportunidad tan valiosa de tener el día de hoy al presidente Alfonso Portillo. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Roberto, doble gusto para mí porque no solo conversar sobre la situación del país, sino saludarte y darte un abrazo. Sabes que te he apreciado siempre y hemos hecho cosas juntos en la historia de Guatemala. Ojalá Dios y la historia nos dé oportunidad de poder hacer otras todavía cosas. Poder hacer algo. Ojalá. ¿Verdad? Pero estoy muy contento y muy agradecido con tu invitación y aquí estamos a las órdenes y gracias de nuevo. No, presidente, y de verdad gusto, presidente Alfonso. Estamos pasando una situación difícil en el país, pero digamos, yo quisiera hablar en un principio, digamos, pasaron las elecciones, vimos que en política sigue siendo importante y probablemente esta clase política, a mí no me gusta hablar de la vieja política, porque nosotros somos la vieja política y fuimos buenos. O sea, estamos hablando de la política reciente que hay que diferenciarla de la verdadera vieja política que vivimos orgullosa de ella, pero la organización, la estructura partidaria y el liderazgo vitales, ¿verdad? Entonces, digamos, Sandra ya 3 veces que pasa una segunda vuelta porque tiene una estructura de tantos años de trabajo y tiene un liderazgo producto de sus programas sociales. Por supuesto, cada vez menos. Yo no sé si la gente se va desilusionando, decepcionando o se va muriendo, ¿verdad, presidente? De alguna otra manera eso no ha pasado y eso la pone a ella en el primer lugar o en el segundo lugar en estas 3 veces. Pero digamos la estructura que tuvo el gobierno, impresionante, ¿no? Nunca habíamos visto tanto despilfarro, tanto pisto, tanto alcalde buscando su reelección, una estructura impresionante que nos colocó en un tercer lugar. Y pues yo no tengo necesidad de culebrearte, pero el liderazgo tuyo, aliado a Viva, con Armando Castillo, Grisolía, que es un buen amigo, pues colocaron a ese partido que nadie le había puesto atención en un buen cuarto lugar, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo que Semilla ganara entonces? Varios factores, ¿verdad, Roberto? No sé si alguna vez platicamos contigo de que en política lo único seguro y certero era la sorpresa. Te esperas cosas o no esperas cosas que te surgen de inmediato y te aparecen enfrente de la cara. Yo creo que fundamentalmente, Roberto, yo no sé si vas a compartir conmigo, el hartazgo de la gente. La gente está cansada, la gente... Me gusta cuando haces esa diferenciación de la vieja clase política, porque nosotros somos viejos, pero lo que hicimos políticamente fue lo correcto. Tal vez no fue perfecto, ni fue la gran panacea, pero hicimos lo correcto, lo que nos correspondía. Y tú, cuando haces la diferenciación, me gusta porque te refieres a la clase política que usa los métodos viejos de la política, porque no tiene que ver con la edad de la clase política. Hay jóvenes en el Congreso que son más viejos que nosotros desde el punto de vista político, desde el punto de vista de su proceder, de su actuación y de su compromiso. Yo creo que planificaron, hicieron un plan para reelegirse, para conservarse en el poder, sin considerar todos los elementos. Un elemento, por ejemplo, Roberto, había que descalificar a los candidatos incómodos. Primer elemento de la estrategia. Entonces descalifican a Carlos Pineda, lo sacan de la contienda, a Roberto Alejos, a Telma Cabrera. Pero la pregunta era, ¿y ese voto para dónde se va a ir? Eso no se lo preguntaron. Cuando se hacen esas descalificaciones, cuando se hacen las encuestas y aparece Carlos Pineda encabezando una encuesta que sorprendió a todo el país, les paró el pelo. Sí, y Semilla estaba en 8º lugar. Entonces yo creo que la descalificación prematura, el no considerar todos los elementos, el creer que comprar 200 alcaldes le garantizaba el voto, ¿verdad? El hartazgo de la gente, la incapacidad. No estamos aquí para hablar mal de nadie, Roberto, pero tenemos que decirlo. Es el gobierno que más ha tenido recursos en la historia reciente de la democracia en Guatemala y no tiene una obra de qué presumir. Eso es verdaderamente lamentable. Una obra que presumir.
o que sea como el símbolo, que sea como el sello del gobierno. El no sello tiene. por el que va a pasar Sí. a ser Nunca recordado. habíamos tenido una administración tan insensible, tan apartada y tan a espaldas de la población. Entonces, el hartazgo, la juventud. Yo estoy asustado porque vi unas encuestas, vi unos datos, Roberto, que te van a sorprender. Por ejemplo, de las universidades privadas, en la mayoría de cantidades de votos, en la universidad que no te vas a imaginar que te la voy a mencionar, la Universidad Francisco Marroquín, el 85% de los estudiantes votó por Semilla. Entonces es un fenómeno porque te está hablando de un voto no ideologizado, te está hablando de un voto inconforme con la situación, llena de hartazgo. Hay un voto joven, votó mucho la mujer. Entonces, es decir, en la estrategia no consideraron todos los elementos. A mí me decía un maestro, Roberto, mire, cuando se va a quitar a alguien, hay que preocuparse por quitarlo, porque si lo estamos quitando es porque hizo malas cosas. Pero a veces solo nos preocupamos por quitarlo, pero nos preocupamos por el que llega. Así les pasó a estos. No se preocuparon quién iba a llegar, quién podía llegar. En lugar de todos los que fueron quitando en el camino. Exactamente. Y yo creo, no sé si piensas igual que yo, que es una esperanza para el país, independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con Bernardo, con su equipo, con su ideología y con sus planteamientos. Es refrescante para el país que el pueblo no haya cedido a esa gran plataforma, esa gran maquinaria de recursos, de instituciones, de procesos que usó el gobierno. Nunca en la historia, bueno, tomaron la universidad, Roberto. Así es. En la historia de Guatemala, cuando la tricentenaria iba a parecer un desierto o un barrio abandonado en Nueva York. Y hoy tenemos hasta la universidad tomada por el grupo gobernante. Eso se les volteó y les tuvo un efecto negativo en la campaña electoral. Presidente, ¿y por qué no quieren que tome posesión Semilla? ¿Qué crees que los motiva a hacer? Porque es evidente que lo que está pasando Sí, en estos momentos es evidente, es evitar evidente. que tomen Mira, posesión. Yo tengo, mira, hay dos cosas. Uno, todavía no les pasa la sorpresa. Segundo, están usando un discurso falso de comunismo y anticomunismo. Porque vos lo sabés, Roberto, vos que conocés la historia, la has vivido, has sido protagonista de la historia, sabés que ese argumento es tan falso como un billete de 3 quetzales. Pero sobre todo, yo creo que no quieren que llegue Bernardo por el temor a que se destapen muchas de las cosas que hicieron. Yo creo que más que por preservar el poder, es por el temor de las consecuencias que salga políticas. a luz tanta cosa. Exactamente. Es una barbaridad lo que hicieron en caminos, en salud, en educación. Imagínate, solo para ponerte un ejemplo, Roberto, en plena pandemia no hay clases y el Ministerio de Educación compra un seguro escolar para el estudiante de primaria por 300 millones de quetzales. ¿Qué hubiera pasado si cuando nosotros estuvimos haciendo gobierno hubiéramos hecho una cosa así? Y la complicidad del sector privado organizado. ¿Por qué ha estado callado el CACIF? ¿Por qué el CACIF no plantea la defensa de la democracia, la consolidación y el fortalecimiento de la democracia? Entonces yo creo que acuérdate que Maquiavelo dice que hay dos sentimientos que mueven a la gente a hacer cualquier cosa: el amor y el temor. Y yo creo que el temor los tiene ellos muy preocupados. Muy preocupados y haciendo lo que sea. Así porque es. realmente ya llegaron a lo que sea. Ya, ¿verdad? sí. Y eso va a tener consecuencias, no solo desde el punto de vista judicial, sino para el sistema político. Tú sostuviste hace muchos años, antes de que todos tocáramos el tema, Roberto, la refundación del Estado. Así es. Hoy tiene más vigencia que cuando lo dijiste. Hoy, si seguimos con esta misma ley electoral, y tú lo sabes, tú sabes que la madre de las reformas es la reforma electoral, porque si no, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a tener un Congreso distinto al que tenemos si no cambiamos todo el andamiaje, todo el entramado judicial y jurídico de la ley electoral? No podemos seguir con esta ley electoral y no podemos seguir sin cambios en la esfera política. Hablamos en aquel entonces de el Estado fallido, les pareció lo más comunista del mundo. La palabra, me acuerdo, ¿verdad? me ¿Sí? acuerdo. Y entonces hablar de la refundación. Creo que lo dijiste fuera del país, ¿no? Sí, en una conferencia. Lo dijimos en México, fue una conferencia. En México, me acuerdo. Que México siempre ha sido un país muy amigo y muy solidario en estos Así temas, es. más que nunca. Y entonces le sonó comunista. Una funda azúcar y en todos lados, eso los ausentó y los ahuyentó del tema. Sí,
es urgente el tema de la refundación, pero, presidente, hay gente que cree que si Bernardo llega a tomar posesión, ahí va a terminar el tema. Yo particularmente creo que no, que la crisis va a seguir. Sí. Sinceramente, yo creo que tú piensas igual que yo, no quisiéramos estar en los zapatos de Bernardo. Porque Bernardo llega primero con un ambiente hostil de los grupos de poder, de las élites, no todas, porque hay élites económicas que ya entendieron de la necesidad del cambio, que ya entendieron que fortaleciendo la democracia hasta les va mejor económicamente, Roberto. El autoritarismo ya no funciona. Pero yo creo que va a tener que tener gran habilidad política. Primero, algunas élites en contra, grupos intelectuales en contra, la clase política en contra, un Congreso en contra. ¿Qué equipo tiene para gobernar? Va a necesitar buenos operadores, buenos negociadores, y creo que fundamentalmente Bernardo tiene, por ejemplo, yo le daría un consejo a Bernardo, que no haga lo que yo hice de enfrentarme al sector privado, negociar con ellos, buscar consenso con ellos. El país ya no está para confrontaciones, pero le va a costar, y yo creo que todas las fuerzas, como tú y como muchos líderes y como muchos exconstituyentes que siguen vigentes, tienen que apoyar a Bernardo, y Bernardo tiene que abrirse a nuevos pensamientos, a nuevos planteamientos, a gente técnica, a gente con experiencia y a gente decente. Yo creo que Bernardo es un hombre decente y tiene eso para hacer, pero le va a costar. El primer año va a ser muy difícil para Bernardo y creo que hay que apoyarlo. Bueno, ahí coincidimos, como siempre, Sí. parte de nuestra relación y nuestra amistad viene de ahí que coincidimos mucho en nuestra forma de pensar. Así es. ¿Verdad? Pero si Bernardo no se abre, si no hace alianzas, primero si no admite que no tiene equipo y que va a tener que hacer alianzas para hacer equipo decente y honesto, que sí lo hay. Correcto. Pero tiene que tener diálogo, y diálogo con los que no piensan igual que él, ¿verdad? Así es. Porque la confrontación, pero ya. Qué bueno que salió de tu persona hablar de la confrontación con el sector privado, que fue terrible. Se vestían de negro al obelisco a oponerse a los impuestos. Desgastante, desgastante. Y aún así, saqué las leyes más importantes, pero en la práctica, judicialmente, las obstaculizaron. Por ejemplo, ¿te acuerdas que aprobó el Congreso de la República un tope a la tasa de interés en las tarjetas de crédito? Se lo bajó la Corte de Constitucionalidad. El último aumento salarial se lo bajó la Corte de Constitucionalidad. Es decir, si no llegas a un consenso, si la gente interesada en cumplir las leyes no está de acuerdo con las leyes, hay que buscar consensos. Yo creo que el país necesita hablar mucho, Roberto, y lo que menos hacemos es hablar. La descalificación es lo que vive. Vemos al adversario político, Roberto, como enemigo al que hay que eliminar. Cuando leía en un artículo, ayer lo comentaba con un amigo, en un artículo que se llama La política de mañana, dice, al adversario hay que verlo como alguien que nos puede sustituir en cualquier momento. Esa es la democracia. Pero no, como siempre he dicho yo, nos cuesta ser demócratas. Tiene un gran costo ser demócratas, porque a veces tienes que hacer cosas que te perjudican a ti mismo, pero esa es la verdadera democracia, ¿verdad? En esta campaña lo vimos, ¿verdad, presidente? Una de las peores campañas que yo he visto, porque eran muy pobre. Los que iban en primeros lugares, ¿verdad? Salían a atacar al contrincante, a hacer pedazos del contrincante, a sacarle cosas que no tenían nada que y ver con un discurso muy pobre, Roberto. Sí, sin oferta electoral. Sin oferta electoral. Sí. Ahí, con todo respeto, pero Sandra salía con un quintal y con una computadora comprando el voto. Sí. Y los discursos, incluso nuestro amigo y querido amigo Mulet cayó en el juego del discurso pobre, teniendo suficientes elementos para hacer un planteamiento serio al país. Pero eso nos indica, Roberto, que necesitamos una reforma electoral, una reforma política para darle aire a este sistema que ya caducó. Ya, como tú dijiste hace años, es un Estado fallido. Y además, Roberto, el crimen organizado y el narcotráfico, que ahora definen, formulan y ejecutan política pública. Eso es terrible. Eso es terrible. Delicado eso, presidente, pero es la verdad. Es la Nadie verdad. se atreve a decirla. Mira, ¿quién se iba a imaginar que Ecuador estuviera inundado la política pública por el narcotráfico? Mira lo que está pasando en Ecuador. Mira México. Entonces, son factores, claro que no es una cuestión de declarar guerras ni atacar solo militar o policialmente el narcotráfico, es
fortalecer las instituciones, porque el gran problema, nadie, con excepción de Armando Castillo y yo, hablamos de las reformas institucionales, cuya esencia fundamental, y tú lo sabes, Roberto, como constituyente, por el espíritu que le impregnaron a la Constitución, la independencia de poderes. Se perdió todo eso. Totalmente. Tenemos una ausencia total de Estado de Derecho, y ese es un ambiente favorable para el crimen organizado y la ilegalidad. La desunión de la clase política, que es lo que hemos estado hablando, sin importar la ideología, eso es favorable para el narcotráfico, crimen organizado, para los sectores poderosos que quieren mantenernos desunidos. Así es. Y mira, y la clase política, ¿cómo se hizo tan de corto plazo su visión? Solo el negocio, el resolver sus problemas personales y de su comunidad, y se olvidaron del país, se olvidaron de la importancia de la política pública. Si yo decía, ya no me acuerdo de dónde, yo creo que fue aquí, que decía antes los partidos políticos nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Porque efectivamente un partido nace con buena intención, crecen, llega al poder, ya estando en el poder viene esa división que los reproduce, no están contentos y entonces van a hacer otro partido y eso los lleva a la muerte. Hoy, presidente, los partidos nacen y se mueren. ¿Cuántos partidos nacieron para esta campaña y se murieron en esta campaña? Es un mérito que tenemos que reconocerle a Sandra, que ha mantenido vivo por lo menos la UNE, que tiene su esfuerzo, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero el problema, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Verdad? Yo creo que necesitamos, insisto, la reforma política, porque necesitamos que se renueve la clase política, necesitamos que la juventud, hombres y mujeres, se involucren en la política. Y creo que el papel de nosotros, si yo, por ejemplo, creo que esta campaña, no sé si la participaría, ya estoy cansado, todos nos cansamos, tú estás fresco. Tenés, ya pesa. Ya pesa, aquí estamos. Porque el país obtiene un entendimiento mínimo. No nos vamos a entender sobre todos los temas, pero un entendimiento mínimo. Se puede fortalecer la democracia, se puede fortalecer la economía y se puede disminuir la desigualdad. Se puede, Roberto. Hay suficientes textos, suficientes experiencias en otras latitudes del mundo, que hay estados que están al servicio de la comunidad y del bien común. Eso es, no estamos hablando de expropiar, no estamos hablando de reforma agraria, no estamos hablando de más impuestos, estamos hablando de compartir un poco los frutos del desarrollo económico para todos. No podemos tener estos índices de desigualdad, de desnutrición, de pobreza, de miseria. Y presumir de que somos un país rico. Exactamente, y que somos un país moderno. De moderno no tenemos nada. Y hoy, tu hijo que está más enterado de todo este tema sabe a lo que me refiero. La inteligencia artificial. Eso está cambiando toda la faz de la Tierra. Está sustituyendo la inteligencia del ser humano, la capacidad de crear del ser humano, la capacidad de escribir del ser humano, de inventar, de resolver problemas. Todo te lo está resolviendo la inteligencia artificial. Lo único que no va a poder, no sé, pero no sabemos. Que hasta eso puede llegar. Porque hasta eso, mi hija me acaba de regalar un libro que se llama Exhalación. Me deprimió, porque es ciencia ficción sobre lo que puede hacer en el futuro la inteligencia artificial. Bueno, los seres humanos sustituyendo a las secretarias, las telefonistas, los médicos, los abogados, todo por inteligencia artificial. El otro día leí un artículo de un tipo que hace una pregunta. Hace 3 preguntas en el artículo sobre la participación de un candidato presidencial. La pregunta es, ¿debe fulano de tal participar como candidato? Y se echa un rollo, pero bien atinado. Segundo, ¿no debe participar el candidato por tales razones? Y otro gran razonamiento. ¿Cuáles son las razones que usted diría por las cuales sí debe participar o no debe participar? Y al final te ponen entre paréntesis. Todo lo que acaba de leer no lo hice yo, sino que la inteligencia artificial. Hermano, ahora quieres que te hagan un poema tipo con el estilo de Gabriela Mistral y te lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar para la economía de Guatemala? Que seguimos pensando en una economía feudal, en una economía sin capital de trabajo, sin capital humano, moderno, preparado. Yo creo que vienen grandes retos y que no los estamos, así como no vieron venir la semilla, así no están viendo los vientos que vienen de afuera, que van a exigir la reconversión total de los aparatos productivos.
Presidente, pero los sectores poderosos no aceptan ni siquiera la reconversión del tema político, ¿verdad? Esto les conviene, primera vez que les falla. Yo espero que aprendan la lección, ¿verdad? Mucho menos el tema económico, porque como los monocultivos, oligopolios, en fin, o sea, todo eso que, bueno, tú tienes más experiencia en ese tema de los grandes monopolios y oligopolios que este país no lo quieren entender, presidente, ¿verdad? Sí. Y si no quieren entender la parte política, o se hacen la brocha en el tema político, menos en el tema económico, porque ellos siguen haciendo plata. Sí. Y nosotros nos seguimos empobreciendo. Sí, tenés toda la razón. Y yo creo, Roberto, que los mensajes ya le llegaron. Que los quieren entender y quieran cambiar de actitud, no lo sé. Pero van a meter al país en un brete que difícilmente vamos a salir ilesos. Si la resolución de los problemas no se hace por los cauces políticos, los cauces institucionales y legales, se va a hacer por las malas. Y eso es lo que no conviene a nadie, porque vamos a perder todos. Y yo creo que esa tosudez, esa necedad, esa obcecación, esa ceguera política tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, por ejemplo, yo tengo entendido, y creo que tiene un relativo éxito, ya nació un nuevo Consejo Nacional Empresarial, sí, con gente moderna, con jóvenes, con pequeños y medianos empresarios, algunos grandes. Esa es una señal de que los vientos del cambio están penetrando en Guatemala y que hay necesidad de reconvertirse, no solo productivamente, reconvertirse políticamente, reconvertirse en la visión del mundo. Ya las señales que ha mandado la comunidad económica internacional son muy serias y creo que tienen que entenderlo por las buenas o por las malas. Sí, es una luz roja la que se acaba de saber. Es una luz roja. Decirles, si no se hace por las buenas, va a parar haciéndose por las malas. ¿Verdad? Pero la gente nos cree incapaz de salir a las calles y hacerlo por las malas. Ya con este voto se demostró que la juventud y la gente piensa diferente y está de acuerdo a hacer. Así es. ¿Verdad? Y no hay que confiarse, creo que se están confiando, ¿verdad? ¿Qué hacer ahorita, presidente? Bueno, la gente me dice, muy linda su charla, pero no nos dice qué hacemos. En este momento, ¿qué hacemos? Lo primero que yo diría, Roberto, es que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, sobre todo en un medio que el protagonista central de la comunicación hoy son las redes sociales, que no es necesariamente la verdad, y que las redes sociales divulgan y circulan un montón de basura, Roberto. Entonces hay que estar atento, hay que leer, hay que organizarse. No necesariamente en un partido político, en asociaciones. Tú tienes una asociación, creo. Una asociación política. Una asociación política. Para formar y capacitar políticos. Sí, has hecho conferencias y todo. Yo creo que el papel que nos corresponde a nosotros es de advertir que necesitamos prepararnos, estar atentos. Y hacer todos los esfuerzos y sentarnos con quien no piensa. ¿Para qué nos vamos a sentar los que pensamos igual toda la vida? Para echarnos los tragos, nada más, y pasarla bien. Tenemos que sentarnos con quienes no piensan como nosotros, hermano. Yo creo que hay una luz al final del túnel. Creo que la comunidad internacional está dispuesto a empujar más los cambios en Guatemala. Creo que el grupo político que se va en enero le hizo mucho daño al país, mucho daño. Creo que Bernardo puede enmendar con solo que haga transparente la obra pública y el gasto público. Es un avance, pero que impulse la reforma política. Yo creo que nos corresponde también a nosotros impulsar la reforma política como el cambio fundamental que el país necesita para construir una sociedad civilizada, democrática y moderna. Totalmente de acuerdo, presidente, pero ¿va a tomar posesión Semilla? Sí. Yo creo que sí. A traspiés y trastrabillando, pero sí, va a tomar. Hoy me amaneció la sorpresa de que 25 allanamientos, 25 órdenes de captura en allanamientos al Tribunal Supremo Electoral. O sea, no van a tirar la toalla, la guerra no van va a tirar la toalla. Siempre lo he dicho, Roberto, porque yo no los conozco, no tengo nada personal contra ellos, con doña Consuelo y con Curuchiche. Ojalá que crean que están haciendo lo correcto. Porque si están haciendo algo que tiene detrás intereses creados y están siendo impulsados para desbaratar el proceso electoral, el costo para el país va a ser sumamente alto. Yo creo que va a tomar posesión Bernardo,
pero empieza el momento más difícil para él, que es la gobernanza y la gobernabilidad. Tiene que ser muy hábil y, como muy bien dijiste, que busque los mejores cuadros, que se quiten los pruritos y los sesgos ideológicos, porque eso nos sigue haciendo daño. Esa izquierda y derecha, hermano, si yo llegué como presidente de izquierda y los cambios que hice eran liberales, abrir el mercado, fortalecer las finanzas, modernizar el sistema financiero, cambiar el plan de estudios. No hice nada que tuviera que ver con la izquierda. Era un pensamiento que casi coincidimos con el pensamiento socialdemócrata. Un Estado donde se necesita, no un Estado grande, pero un Estado eficaz. No podemos seguir, por ejemplo, para poner un ejemplo, Roberto, no podemos seguir con un sector privado que tiene copado el Estado, que en 60 instituciones tiene silla, voto y voz, y controla las instituciones, controla la Junta Monetaria, controla el IX, controla el RENAP, controla el INAV, controla todo. Entonces, ese discurso antiestatal es un discurso falso. Ellos son el Estado. Mira, ayer decía yo, Fernand Braudel es un gran historiador francés y dio unas conferencias en Estados Unidos en los años 80, ya murió. Y le decía a los estudiantes en Stanford, el mercado solo ha crecido y solo crece cuando se identifica con el Estado. Es más, el capitalismo triunfa cuando es el Estado. Entonces, que no nos salgan con el argumento de que Milei quiere desaparecer todo en Argentina. Si el Estado es el que les ha hecho grandes al mercado y al capitalismo. Acuérdate del famoso mercantilismo de Inglaterra, en el siglo XVII, siglo XVIII. Fue el Estado el que impuso el capitalismo. Pues el Estado que permita en un país como el nuestro también que impulse las relaciones capitalistas de producción, pero también que comparta. Hay escritores premios Nobel famosos, como te lo recomiendo, Joseph Stiglitz acaba de publicar un libro que te va a fascinar de principio a fin, que se llama El capitalismo progresista, donde dice, puede haber un capitalismo que no sea salvaje, que no concentre la riqueza solo en un polo, que distribuya y que crezca en ganancias y en utilidades. Esa mentalidad tiene que prevalecer tarde o temprano en Guatemala. Presidente, como un resumen, Diego Semilla va a tomar posesión, Sí. con o sin partido, porque la guerra para tratar de cancelar a Semilla y se van a pasar llevando otros partidos va a continuar. Bernardo toma posesión a traspiés, trasladeando, como dicen en nuestros pueblos, Sí. ¿verdad? Y va a empezar la parte más difícil, ¿verdad? Eso es, digamos, que el resumen de esto. Y si no se sienta a dialogar con la gente que no quiere, la gente que piensa diferente a él. Hay un tema que nadie se lo dice, se tiene que quitar el traje de primera comunión, ¿verdad? Y hay que juntarse con todo el mundo. O sea, si uno sale al barrio y no se junta con los pandilleros, solo con los buenos, pues los pandilleros van a seguir dominando, ¿verdad? Y digamos que va a llegar. Y si llega y no le entramos a la reforma política y si no tomamos esa decisión con ese sector El tan país se poderoso, atasca. nos vamos a atascar y va a llegar por gusto. Y la Sí, pelea sí. nos va a frustrar más, presidente. Mira, y hay una cosa, Roberto, Sí. estoy de acuerdo con lo que dices. Una cosa que tiene que tener clara Bernardo es que llega con un porcentaje del poder. No tiene el poder. No tiene el poder en el Congreso. No tiene el poder en las Cortes. No tiene poder en las élites. Entonces llega con un porcentaje del poder. Tiene que administrar ese capital político con el que llega y tiene que tener claridad en las condiciones que llegó, Roberto. Y que tranquilice, como me dijo un amigo recientemente, a los primeros que tiene que tranquilizar, Roberto, es a los mareados de su propio partido. Los que creen que, como los de la constituyente de Chile, que quisieron hacer un nuevo Chile en 6 meses. Ajá. Y viste el fracaso. Que se cayeron. Se cayeron. Entonces, prudencia, mesura, equilibrio, que yo creo que lo tiene la característica de Bernardo. Pero fundamentalmente, buscar acuerdos serios que se cumplan. Porque ya viste la experiencia que tenemos nosotros de tantas mesas de diálogo, sí, que no llegan a ningún lado, sino que solo alargan las cosas. Él tiene que sentarse de manera seria y decirles, señores, comprometámonos a hacer los cambios que el país necesita. Aunque algunos cambios nos lastimen a unos sectores más que a otros, hay que hacerlos. Y yo me lo encontré en la embajada de Estados Unidos en el aniversario de la independencia y le dije, hace alianza con todos los empresarios modernos que hay, Roberto. No todos los empresarios son cuadrados. Serán cuadrados los que no han leído un libro. Pero hay una nueva clase empresarial que está surgiendo, que no está sesgada, que no está ideologizada
y con la que se puede sentar uno a hablar. Y que quiere un cambio porque saben que vamos a la deriva si no cambiamos. Exactamente, si el cambio lo tenemos que hacer no porque estemos convencidos, sino por necesidad. Es importante, hay que hacer cambio porque no porque estemos convencidos, sino por necesidad. Por necesidad. Presidente, hace un año, exactamente hace un año, me tocó ir a Escocia a hablar sobre, cuando me invitaron era sobre los acuerdos del Escorial. Lo primero que se me vino a la mente fue tu persona, porque cuando hablamos al principio de que hay que hacer pocos acuerdos, ponías de ejemplo los acuerdos del Escorial. Sí. Porque fue como España después de Franco se puso de acuerdo rápido en pocos temitas y adelante, ¿verdad? Resultó que no, eran nuestros acuerdos del Escorial que nunca se cumplieron. Aquel encuentro entre los comandantes de la guerrilla con los secretarios de los partidos políticos, se acordó la reforma a la Constitución, pero para eso URNG tenía que tener suficientes votos en el Congreso. Nunca los tuvo, nunca se cumplieron, y ese gran acuerdo, el acuerdo más grande después de la Constitución del 85, reciente, ¿verdad? No se cumplió. Y después de eso hemos tenido un montón de charlas, acuerdos de todo tipo que no se cumplen. Hay que hacer cosas que dejen recuerdos como los consejos de desarrollo, la ley de descentralización, que son de tu gobierno, la gente, y el liderazgo no es que por son gusto. derivados de los acuerdos de paz. Claro. Sí. ¿Verdad? Cosas que sí se cumplan. Sí. Tú tocaste un tema fundamental. Jamás nos vamos a poner de acuerdo en todo. Y tampoco nos vamos a poner de acuerdo en una gran cantidad de puntos. Pero hay puntos, 2, 3 puntos en los que hay que trabajar. Lo que nos divide y los que nos confronta y los que nos hace vernos como adversarios, dejémoslos a un lado. La reforma política nos beneficia a todos, Roberto. La apertura económica no la quieren entender. La ley de competencia nos beneficia a todos. La ley de servicio civil va a crear una burocracia capaz, Roberto. Vos lo sabés. Vos hiciste intentos en el Congreso cuando fuiste presidente. Esos cambios, ¿por qué no los empujamos? Si son cambios que van a beneficiar al país y no dañan a ningún sector en particular. Pero quieren el sector privado, el Ministerio de Economía, que es la caja de resonancia del sector privado, del CACIF sobre todo, presenta un mamarracho de ley. Así es. De ley de competencia, que no funciona, que no resuelve nada de la competencia, que pone en el instituto que se encargaría de vigilar el cumplimiento de la ley, un puesto en el sector privado para que se cuiden a sí mismos. Entonces, siempre agandallando y viendo qué ventajas sacamos. Hay que sacrificar. Tenemos que sentarnos con la mentalidad de ceder en lo fundamental. Yo creo que te conté, Roberto, cuando vino Patricio Aylwin, que contó cómo se creó la convergencia de partidos políticos que se unieron desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y sacaron a Pinochet, que les costó sacarlo porque por 1% le ganaron. Pero tuvieron la posición histórica, la valentía histórica de ponerse la izquierda radical, la democracia cristiana, los socialdemócratas, los socialistas, los comunistas. Y mira Chile, tiene dificultades, pero tiene instituciones, tiene Estado de Derecho, tiene un gobierno de jóvenes que no son acelerados, que saben que no pueden hacer transformaciones aceleradas que compliquen el futuro del país. Y yo creo que así tenemos que empezar. 2, 3 puntos en los que nos pongamos de acuerdo para salir adelante, para avanzar. Porque si queremos, como te platicaba yo esa vez que tocamos los acuerdos del Escorial, si queremos cambiarlo todo, terminamos por no cambiar nada. ¿Qué es nuestra historia? Es nuestra historia. Lamentablemente no. Así es. Presidente deportivo, Alfonso, amigo, muchas gracias por la invitación. No, aceptarla. No, por tomarnos un cafecito. Nos tomamos un cafecito. Nos vamos a tomar el cafecito. Como siempre, yo el mismo mensaje de siempre. Si se sintieron ofendidos por alguien, una tacita de café. El café todo lo arregla. No se lo pierda. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Roberto.